Muy buenas, yo soy Antonio Fernández y os doy la bienvenida una vez más a mi canal, al Diario de Todd. Hoy vamos a ver el caso de tres niñas que dio la vuelta al mundo, caso que dejó perplejo a medio mundo por unas amigas que a priori, que parecían dulces e inocentes, acabaron planeando el asesinato de su propia amiga, y todo ello para complacer a un ser que, según ellas y así lo afirmaban, era real. Un ser de alta estatura, delgado, sin rostro, pálido, que vestía con un traje negro y que se ocultaba en el bosque. Este ser tiene por nombre Slenderman, el hombre delgado, y esta es la historia de las dos niñas que hicieron todo lo posible para ir con él. Antes de comenzar, me gustaría presentar el canal de una amiga. Ella es Oceal, se escribe así. Próximamente ella también va a subir un vídeo hablando de Slenderman, de la historia y la leyenda que hay tras este ser. Ella habla en francés, pero no os preocupéis porque aparte de que hace muy buen contenido, sube historias de terror también, blogs y hablando sobre cosas varias, pone subtítulos en español. Así que desde aquí os invito a que vayáis a su canal y le apoyéis con un gran like, una suscribida y le echéis un vistazo al contenido que hace, porque de verdad que merece la pena. Ahora sí, comenzamos. Sábado, 31 de mayo del 2014. Tres niñas, Morgan Geyser, Anissa Weier y Paige Ledner, se adentraban en un bosque para jugar al escondite. Morgan Geyser contaba mientras las otras dos jóvenes se escondían. Sin esperarlo, Paige recibe un empujón de su amiga Geyser. Ella pensaba que esto formaba parte del juego, que la había pillado, pero su percepción de la situación cambió en cuanto vio a su amiga tirarse sobre ella con un cuchillo en la mano. Morgan Geyser y Anissa Weier habían comenzado a ejecutar su plan, un plan que consistía en matar a su inocente amiga, Paige Ledner. ¿Cómo pudo esto suceder? ¿Qué motivación hay detrás de planear algo tan macabro como esto? ¿Qué llevó a dos niñas a querer cometer un crimen planeando matar a su propia amiga? Hoy vamos a ver qué pasó aquí, paso por paso, cómo se gestó poco a poco la locura y lo que sucedió después de este fatídico día. Honey, just anything you can do. You know what happened, didn't you? Todo comienza en la escuela elemental Painting, ubicada en el suburbio de Milwaukee, de Waukesha, en el estado de Wisconsin, en el cuarto curso de primaria. En este curso se encontrarían Paige y Morgan, pero nunca coincidirían en ninguna charla. Morgan era muy reservada, y en la mayoría de las veces se la solía ver sola. Es por esto por lo que Paige un día decidió entablar una conversación con ella tras verla comer sola mientras veía un programa de TV llamado 2020. Aquí fue donde ambas jóvenes descubrieron que tenían muchos gustos en común, como los gatos y ver películas, entre otros hobbies. Aquí comenzó una amistad, una fuerte amistad en la que las dos solían verse cada día al salir de la escuela, e incluso en ocasiones organizaban una fiesta de pijamas en sus casas para ver una película, escuchar música y jugar. Se forjó una amistad inquebrantable. Ya eran inseparables. Con el paso del tiempo, Paige fue conociendo más a fondo a Morgan. En plena amistad, Paige solía describir a Morgan como una niña un poco solitaria, pero divertida y fantasiosa. No era la única que veía en Morgan algo extraño. Los profesores y demás jóvenes también notaron algo raro en ella. En una ocasión, Morgan trajo un martillo a clase, por lo que fue expulsada unos días. One time I got suspended because I accidentally brought a hammer to school. Why'd you bring the hammer to school? Because I was cleaning my room and I shoved it in my backpack, so I know that it's important to tell the truth. Fue aquí donde los profesores empezaron a preocuparse por su mala conducta, ya que veían en ella cambios importantes en su comportamiento. No obstante, Morgan destacaba por sus buenas calificaciones y por poseer un IQ al superior de la media, siendo sobresaliente en muchos aspectos y habilidades. Pero esto chocaba drásticamente con sus repentinos cambios de conducta. Y es que desde pequeña era extraña. Esto pudo deberse a que su padre, Mac Geyser, tenía una enfermedad mental, la cual se agudizaba con brotes de esquizofrenia y mostraba estos mismos cambios bruscos en su conducta.
También, al igual que ella, su madre era muy reservada. Volviendo a Morgan, fue por estas conductas por lo que sus compañeros se alejaban de ella, a excepción de Paige, que cumplía con el rol de amiga que comprendía lo que pasaba y apoyaba a Morgan, estando siempre ahí. Morgan y Paige pasaron el cuarto y quinto curso sin complicaciones, con muy buenas calificaciones por parte de ambas, pero todo cambiaría en el sexto curso. Comenzado el sexto curso, Morgan y Paige se volvían a ver en las aulas tras un verano lleno de diversión y de emociones. Morgan, tras despedirse de Paige todos los días, esperaba el bus escolar en la parada del bus que había frente a la escuela. Aquí coincidiría todos los días con una niña extraña y solitaria, alguien como ella, por lo que, tras varios días coincidiendo en la misma parada, Morgan se interesó en esta chica y comenzó una conversación con ella. La nueva amiga de Morgan se llamaba Anissa Weier. Anissa en esos momentos estaba atravesando un desequilibrio emocional causado por las fuertes discusiones y el divorcio que finalmente tuvieron sus padres. Anissa y Morgan combinaron muy bien como amigas rápidamente, pues el carácter dominante y agresivo de Anissa enlazaba perfectamente con la personalidad introvertida de Morgan. También coincidirían la mente fantasiosa y distraída de Morgan con la pasión que Anissa tenía por los libros de criaturas sobrenaturales y paranormales, pues ambas solían pasar horas contándose historias de este estilo. El comportamiento de Morgan se haría cada vez más notable, distrayéndose fácilmente con estas criaturas que su amiga Anissa le mostraba en vez de centrarse en la clase, y desatando por ende cambios en la conducta, cada vez más frecuentes. Tan pronto como Morgan conoció a Anissa, se la presentó a Paige, quien consideraría a Anissa como una persona rara y molesta, y por lo tanto distanciándose de ella cuando las tres quedaban. Anissa incluso llegaba a ponerse celosa cuando Paige hablaba con Morgan, o Morgan le hacía más caso a Paige que a ella. El detonante final llegaría en el mes de octubre del 2013, cuando Anissa le habló a Morgan de otro ser sobrenatural, un ser llamado Slenderman. Morgan quedó completamente fascinada por este ser, y no sería un ser cualquiera para ella. Esta criatura, delgada y alta, sin rostro, despertará en Morgan el interés hasta tal extremo que se obsesionará con él, empezando a frecuentar, tras salir de clases, en su casa, páginas web de creepypastas en donde se hablaba y salía información sobre Slenderman. Tras estar convencida del contenido que leía, Morgan empezó a afirmar que Slenderman era real, y si alguien le decía lo contrario, ésta se molestaba. Anissa, por su parte, también se contagió de esta historia, y defendía a capa y espada lo que afirmaba su amiga, llegando a tener fuertes discusiones con otros jóvenes por decir que Slenderman era solo una fantasía. Por el devenir de los acontecimientos, Morgan y Anissa se llegaron a molestar tanto que empezaron a idear un plan para invocar a Slenderman y demostrar así su existencia. Morgan, en una de sus búsquedas por internet, leyó que para invocar a la criatura era necesario sacrificar a alguien que quieres o que amas, o llevar lo más preciado que tengas a un bosque. Finalmente, el plan era el siguiente: matar a alguien en un bosque para mostrar fidelidad a Slenderman e ir a vivir con él. La víctima elegida, Paige Lundner. Durante meses, Morgan y Anissa estuvieron haciéndose la idea y planeando el asesinato de su amiga para poder finalmente ir con Slenderman. Llegaron a intercambiar palabras claves como cracker para querer decir cuchillo, o camping para referirse al bosque en donde supuestamente ellas habitaba o se aparecía Slenderman. También entre ellas utilizaban nombres en clave. Anissa se hacía llamar Scorpion, ya que dicho animal encajaba a la perfección con su fuerte carácter y agresividad, mientras que Morgan utilizaba Kitty, debido a que le encantaban los gatos. Todo ello para hablar tranquilamente entre ellas sin que nadie destapara el macabro plan. Tras meses de planificación, la fecha del acto estaba decidida. Morgan y Anissa acordaron asesinar a Paige en la fiesta de pijamas organizada por Morgan el viernes 30 de mayo del 2014, en su casa,
especialmente celebrada por el cumpleaños número 12 de Morgan Geyser. El plan inicial era, una vez dormida, le taparían la boca con cinta adhesiva para no despertar a los padres de Morgan y, posteriormente, la apuñalarían en el cuello, matándola así en el acto. Después la cubrirían en la misma sábana y la llevarían al camping, el bosque donde tenían por sentado que se encontrarían con su ser favorito, Slenderman. Tras salir de la escuela, Morgan reunió en su casa a sus amigas Anissa y Paige para celebrar su cumpleaños número 12. El padre de Morgan las llevó a una pista de patinaje, sitio en donde se quedarían hasta las 9:30 de la noche, hora en la que regresaron a casa de Morgan. Ya en casa, en la habitación de Morgan, Anissa y Morgan montaron rápidamente las cosas para la fiesta de pijamas. Pero esta vez había algo raro. Paige se percató de que sus amigas estaban esta vez con muchas ganas de irse a dormir, cuando, de costumbre, nunca dormían. En cada fiesta de pijamas que hacían, se quedaban conversando, jugando y viendo películas hasta el amanecer. Y es que querían hacerlo rápido. Estaban ansiosas por conocer a la criatura a la que tanto tiempo llevaban esperando. Y es que esa noche, por fin, la iban a conocer. O eso al menos pensaron ellas. Morgan puso el despertador a las 2 de la mañana, hora en la que planeaban asesinar a Paige. Sutilmente se puso auriculares para no despertarla con el ruido de la alarma. El sueño finalmente venció a las tres jóvenes por el largo día que habían tenido, y al sonar la alarma, Morgan se levantó con la intención de despertar a Anissa para ejecutar el plan acordado. Pero Morgan vio cómo Anissa dormía profundamente y decidió dejarla dormir y cancelar el plan, perdonando la vida de su amiga, al menos por unas horas. Morgan y Anissa se levantaron aproximadamente sobre las 5:30 de la mañana, antes de que lo hiciera Paige. Las dos bajaron de la habitación y se pusieron a responder unos cuestionarios en Quoteb.com, una página web online en donde los usuarios pueden crear y compartir contenido creativo con cuestionarios e historias, lo que viene siendo el fanfiction. Cuando Paige se levantó, fue con ellas y las tres juntas siguieron haciendo cuestionarios en este sitio web. Anissa and I woke up at like 5:30 in the morning, and it was before Bella, so we went downstairs and we took quizzes on Quotab. En estos momentos, Anissa le hizo una pregunta a Paige, una pregunta un tanto extraña y arbitraria. ¿Qué pasaría si alguien se acercara a ti e intentara apuñalarte? Anissa se excusó diciendo que la pregunta venía de un cuestionario de dicho sitio web. Paige, sin darle mucha importancia, simplemente respondió, bueno, probablemente gritaría. Luego subieron de nuevo a la habitación de Morgan y jugaron con plastilina y a disfrazarse durante un buen rato. Morgan, en un momento, desapareció de la escena en cuanto fue a la cocina y a pedirle a su madre si podían salir a jugar al Parque Davis, parque que se encontraba a unos metros de la zona en la que Morgan residía. Al salir de casa, Paige iba adelante, mientras Anissa y Morgan iban tras ella hablando en voz baja sobre cómo iban a ejecutar otro nuevo plan. Sin Anissa esperarlo, Morgan se levantó la chaqueta a cuadros que llevaba esa mañana y le enseñó un cuchillo de cocina de 13 centímetros de largo, que había cogido antes de salir de casa. El nuevo plan ya estaba en marcha, llevar a Paige a los cuartos de baño del Parque Davis para allí asesinarla. Pensaron que el desagüe que había en el suelo les facilitaría las labores de limpieza del crimen que estaban a punto de cometer. Yeah, there was a drain for blood to go down. Una vez dentro de los baños, Morgan fingió una discusión con Paige y la agarró, comenzando un forcejeo. Morgan intentaba inmovilizarla, pero no lo conseguía, por lo que Anissa intervino en la escena, propinándole un fuerte empujón a Paige y golpeándola violentamente con una de las paredes del baño. Paige consiguió con suerte salir del baño gracias a los nervios que comenzaban ya a brotar en Morgan y Anissa, por lo que allí mismo, en el interior del baño, comenzaron a planificar el siguiente ataque y se motivaron entre ellas mismas para que fuera el último y el definitivo, pues ese sería el paso para conocer al ser que tanto amaban.
Morgan empezó a asustarse y le dijo a Anissa que no podía hacer esto, que tenía mucho miedo, que lo hiciera ella. Morgan, en ese momento, llegó a confesarle a Anissa que apuñalaba manzanas con cuchillos, pero que nunca había hecho eso con una persona. Anissa acabó abrazándola para calmarla. Morgan kind of started freaking out a little bit, so I said, Bella, I need to talk to Morgan. She's freaking out a little bit. She stabbed apples before. Okay. It was like chopstick. Okay. But she never actually cut a flesh wound into somebody. Tras salir del baño, Morgan y Anissa consiguieron calmar a Paige, poniendo como excusa que solo había sido una broma de mal gusto, y acordaron ir a una zona boscosa que se encontraba al otro extremo del parque. Querían sentarse allí y relajarse tras la discusión que habían tenido, hablando sobre temas varios. Una vez allí, ya más tranquilas, a Morgan se le ocurrió la idea de jugar al escondite, por lo que Anissa y Paige aceptaron. A Morgan le tocó contar primero, según lo acordado, y Anissa y Paige fueron a esconderse al bosque. Ya escondidas, Anissa aconsejó a Paige tirarse al suelo y cubrirse con hojas y ramas para no ser descubierta por Morgan, pero Paige se negó. Fue entonces cuando Anissa vio venir a Morgan corriendo a por ellas. Anissa empujó a Paige cuando ésta estaba de rodillas escondiéndose de Morgan, y se sentó encima de ella para evitar que se moviera. Paige gritaba: «No puedo respirar», por lo que Anissa la soltó, ya que no quería llamar la atención de nadie. Mientras Paige huía pensando que Anissa quería que Morgan la pillara, Morgan se acercó a Anissa y le dio el cuchillo, pero Anissa se lo devolvió rápidamente a Morgan y la motivó a hacerlo. «Hazlo tú, ponte furiosa», dijo Anissa tras devolverle el cuchillo a Morgan. Alright, so she gives you the knife and says you do it. And then I give it back to her and say, you do it, go ballistic. And she said, okay, I'll go ballistic when you say you want me to. A lo que Morgan respondió: «Está bien, me pondré furiosa, cuando quieras». Anissa se alejó unos 5 pasos y le dio la orden. «Ahora, no tengas miedo, solo soy una pequeña gatita», respondió Morgan tras ver a su compañera alejarse temblando. So I started walking away, and then like when I was 5 feet away, I said now, and Morgan said, don't be afraid, I'm only a little kitty cat. Morgan no se lo pensó 2 veces y salió corriendo a por Paige hasta que la alcanzó y la empujó, tirándola al suelo. Paige, ya en el suelo, aún reía, pensando que el empujón era parte del juego, que la había pillado, pero su cara cambió en cuanto se percató de que la mano de Morgan portaba un cuchillo. Morgan rápidamente se balanceó sobre ella y empezó a apuñalarla sin piedad, propinándole 5 puñaladas en el brazo, 7 en la pierna, una que le atravesó el páncreas, otra que le atravesó el hígado, otra más cortó el estómago y por último 4 más al diafragma, con un total de 19 puñaladas, mientras Paige repetía a Morgan: «¿Por qué me haces esto? Yo confiaba en ti». Tras lo acontecido, Paige, incrédula y mareada, se intentó levantar para huir de allí, pero sus fuerzas eran nulas y se caía para los lados, llorando y gimoteando, diciendo desesperada que no podía ver. Anissa le dijo: «Acuéstate y quédate quieta, solo así perderás sangre más despacio». Morgan incluso intentó limpiar sus heridas con una hoja del suelo, pero Paige chillaba desesperada, rogando que fuesen a por ayuda. Morgan y Anissa la agarraron de los brazos y la llevaron más adentro, ocultándola con hojas y ramas mientras le decían que se calmara, que iban a ir a por ayuda. Pero esto fue lo último que Paige escuchó de Anissa y Morgan antes de que estas dos huyeran de la escena del crimen. Paige seguía luchando por su vida, y arrastrándose por el parque consiguió llegar a un camino donde un ciclista la vio tumbada, pidiendo ayuda sin apenas poder gritar. He encontrado a una chica de 12 años, parece haber sido apuñalada. ¿Parece haber sido qué? ¿Apuñalada? ¿Apuñalada? Dice que tiene problemas para respirar, dice que le han apuñalado varias veces. ¿Está despierta? Sí, lo está. ¿Respira? Sí, está respirando, pero dice que no puede hacerlo profundamente, está consciente. Fue encontrada a las 9:53 de la mañana, apenas 20 minutos después de sufrir el brutal ataque. Tenía laceraciones y perforaciones muy graves en todo el cuerpo y un dolor extremo que aparecía cada vez que intentaba hablar y respirar.
El ciclista inmediatamente se bajó de la bici y llamó a emergencias, quedándose allí con ella hasta que llegara la ambulancia y la policía. Apenas podía respirar. Estaba limitada a hacerlo superficialmente. Al llegar, la policía interrogó a Pate, quien se encontraba malherida pero consciente. Esta explicó lo sucedido a la policía, alegando que fueron sus amigas Morgan y Anissa, y que su mejor amiga, Morgan, le había propinado muchas puñaladas, como ella decía. Morgan y Anissa permanecieron escondidas por la zona hasta que llegó la policía, momento en el que abandonaron definitivamente la zona. Unas calles más adelante entraron a un Walmart. Allí, en los cuartos de baño, rellenaron sus botellas de agua y se lavaron la sangre de las manos. Una vez hecho esto, salieron del Walmart y siguieron caminando, alejándose cada vez más de la zona. La joven fue ingresada de urgencias en el ProHealth Waukesha Memorial Hospital y llevada de inmediato al quirófano con pronóstico grave, mientras la policía se encargaba de buscar a Anissa y a Morgan por tierra y aire, y de avisar a las tres familias de lo sucedido. Morgan y Anissa seguían caminando por la carretera, planeando llegar a la mansión de Slenderman, que según Morgan, se encontraba en medio del Parque Nacional Nicolet, a unos 347 kilómetros de distancia de donde se encontraban. Finalmente, sobre las 2 de la tarde, fueron encontradas caminando al lado de una carretera a kilómetros de la escena del crimen. Fueron arrestadas en la intersección de la autopista 164 y la carretera interestatal 94, y es que creían que Slenderman las mataría a ellas y a su familia si no llevaban a cabo el plan pactado. Confesaron también que se encontraban muy arrepentidas de ir con Slenderman al bosque de por vida y dejar atrás a sus familias, no de hacer lo que habían hecho. Respecto a Pate, estuvo hospitalizada 10 días. Una puñalada estuvo a punto de acabar con ella, pues faltó menos de 1 milímetro para que le hubiesen alcanzado una arteria en el corazón. Durante los meses siguientes acudió hasta 8 citas médicas semanales durante su recuperación. Felizmente, regresó a la escuela de secundaria Horning para cursar el 7º curso en septiembre del 2014. Pate destacó académicamente, participó en programas de música escolares y fue voluntaria en un refugio de animales. Años después, en octubre del 2019, revelaría en un programa de televisión, en el 2020, que en cierto modo estaba agradecida por lo que había sucedido. Solo por lo que ella hizo, tengo la vida que tengo ahora. Y tengo una meta. Estoy estudiando medicina. Antes, a mis 12 años, no tenía metas. Me gusta muchísimo mi vida y tengo un plan. No guarda rencor en absoluto por lo ocurrido, sino que supo perdonar y agradecer al destino su nueva vida, la cual aprecia más que nunca. Morgan y Anissa pensaron que, como Pate vivía, volverían a la escuela, como si nada hubiese pasado, pero las cosas no fueron así. Fueron juzgadas como adultas y no como menores, y finalmente ingresadas en una institución mental con penas de hasta 40 años para Morgan y 25 años para Anissa, penas que no llegaron a cumplir, pues tras varios años ingresada, los médicos y psicólogos notaron mejoras en ambas jóvenes y actualmente se encuentran en libertad condicional bajo arresto domiciliario y estricta vigilancia, sobre todo en Morgan, quien aún recibe tratamiento adicional y tiene prohibido usar internet fuera de casa, siendo también vigilada digitalmente cuando accede al mismo, cuando navega y chatea por mensajes, y también cuando sale de casa por GPS. Anissa, sin embargo, fue considerada apta para adaptarse a una nueva vida y comenzó a integrarse en el mundo laboral. El caso de Morgan, Anissa y Pate dio la vuelta al mundo en muy poco tiempo, alcanzando una notoriedad que sirvió de inspiración a diversas producciones. Entre las más famosas de estas podemos encontrar el documental de HBO llamado Beware the Slenderman, traducido al castellano como Ten cuidado con Slenderman. También podemos encontrar la afamada película Slenderman, lanzada en 2018 por Sonic Pictures, en la que se narra la historia de un grupo de amigas que, igualmente, pierden la cabeza por este ser hasta tal punto de tener brotes de esquizofrenia y ver a Slenderman, terminando desaparecidas en un bosque a petición de este.
En la serie La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, también aparece un capítulo titulado La ira de Glasgow, inspirado en el suceso. Un episodio de Mentes Criminales llamado El Hombre Alto está también basado en esta historia. Llegados a este punto, todos o la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos quién es Slenderman. Un personaje creepypasta que tan rápido como fue creado, cobró fama e inspiró a montones de leyendas urbanas y videojuegos, como el famoso Slenderman Las 8 páginas, juego que más de una vez alguno hemos jugado o como mínimo, visto. Lo que está claro es que Slenderman no fue un creepypasta cualquiera. Este ser delgado, de alta estatura, pálido y sin rostro, de ropa negra trajeada, inspiró y marcó la infancia de muchos niños a lo largo del mundo. Y entre esos niños estaba yo, quien replicaba las 8 páginas de Slenderman y las escondía por aquel amplio patio que teníamos para jugar, con mis compañeros para simular una especie de pilla-pilla. Eso sí, el que cogía las 8 notas ganaba y el que pillaba perdía, que era el que hacía de Slenderman básicamente. Llegué incluso a disfrazarme de Slenderman para la fiesta de Halloween del colegio del 2015. Sí, iba con una media blanca en la cabeza, con la que casi me ahogo. Pero bueno, la diversión no me la quitó nadie. Y recuerdo también a una amiga que era fanática de este ser, fanática hasta tal punto de llevar un collar que portaba una especie de librito pequeño en cuyo interior había escritas las 8 notas de Slenderman. Ambos en nuestros ratos libres o cuando quedábamos nos pasábamos las horas hablando de Slenderman. Incluso a veces hasta altas horas de la madrugada, cuando nuestros padres quedaban en nuestras respectivas casas y nosotros nos veíamos, algo así como Anissa y Morgan. Pero a diferencia de ellas, nosotros, los niños que nos criamos con este ser, sabíamos que era solo eso, un ser ficticio, un ser creado, una criatura irreal. ¿O no? Para el especial de Halloween me gustaría traer, y de hecho lo voy a hacer, voy a traer la leyenda que hay tras este ser, del arquetipo de estas típicas apariciones que tantas personas han visto. Ese ser delgado, alto, pálido, de traje oscuro, que vive de cierta manera en el colectivo de las personas, ¿no? E incluso también ha hecho su aparición en varias culturas a lo largo de la historia. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es algo real? ¿O simplemente no conocemos bien con profundidad nuestra mente y lo que pasa por ella? Hacer este vídeo ha sido un placer, ha sido recordar momentos de mi infancia que jamás cambiaría, sobre todo este pequeño inciso, claro, no la historia en sí, que quede claro. Que esto quede bien claro. Por ahora es imposible regresar a aquellos tiempos, pero es posible, digamos, de cierta forma, dejar la impronta marcada en un canal que pasará para la posteridad. Y ha sido un verdadero placer compartir esto último con vosotros. Y también compartir la historia de este caso, del caso Slenderman, caso que felizmente acabó bien, dentro de lo que cabe. Si os ha gustado y si os gustan estas historias de terror, digamos, puedes apoyarme con un gran like. Si te gusta también mi contenido de ciencia y de todo lo que hago en general, voy a subir de todo al canal últimamente. Así que nada, aquí me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.